Buenas tardes, muchachos. Estamos grabando otra vez. ¿Cómo están? Para poder que queden las buenas tardes y que queden entonces en el video. Ahora sí, en serio. Ustedes quedaron la vez pasada y empezaron a nombrar un poquito del paso a través de membrana. Los temas son bastante amplios en cuanto a los conocimientos que han venido trabajando con Julián hasta ahora. Y cuando digo varios, son varios. Pero hay unos temas muy particulares o hay unos conceptos que tenemos que ampliar y darle como una serie de ejercicios para que nos queden muy, muy claros. Ya más o menos entendieron qué significa entonces el paso a través de membrana en términos generales y cuáles son las formas de paso a través de membrana, etcétera, etcétera, ¿cierto? O los mecanismos. Sabemos muy bien entonces que esos mecanismos pueden ser por transporte pasivo, transporte activo, si estamos hablando de moléculas pequeñas, y donde el transporte pasivo puede ser difusión facilitada o difusión simple, o si son moléculas mucho más grandes, entonces ya van a haber otros fenómenos que ya conocemos como endocitosis, exocitosis, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros ya le dimos tamaños, y creo que sí, a una molécula sabemos que es una molécula grande y que es una molécula pequeña, ¿cierto? Sí, querido profesor. No, querido Sí, profesor. profe, sí. Listo. ¿Qué es una molécula grande? Pasando la unidad de medida normalmente para esas moléculas casi siempre está en Daltons. Era 600, profe, creo que nos dijo la profe en la clase pasada. Es correcto, más o menos por encima de 600, inclusive yo hay veces que lo exagero hasta 1000, como para cerrar un número que sea más fácil de entender, porque es que no hay ninguna regla que diga, ay, es que eso tiene que ser hasta tal numerito, no. Para poder que pase a través de una membrana por difusión simple, estamos obviamente en esta parte por transporte pasivo, para poder que pase estas membranas, tienen que ser moléculas pequeñas. Una molécula pequeña, y ese pequeña obviamente va entre comillas, dando unidades en Daltons, ya sabemos que cuando pase por encima de los 600, 800 máximo, unos 1000 Daltons, hasta ahí son moléculas pequeñas. Por encima de eso, ya son moléculas grandes. ¿Ok? Una molécula, que ya no es molécula, es una proteína, para que la tengamos presente, como la albúmina, que es la que vamos a hablar frecuentemente. ¿Cuánto es el peso molecular en Daltons de la albúmina? ¿Alguno tiene ese dato por ahí, a la mano, como para que entendamos dimensiones y lo relacionemos? ¿Alguien tiene el dato por ahí a la mano de cuánto pesa o qué tamaño es tan grande? Profe, aquí dice 66.500. Listo. Yo casi siempre lo redondeo a 60, a 60 entre 60 y 70.000 Daltons. El punto ahí es el siguiente. Si una molécula tiene 60.000 Daltons, más o menos eso es como decir el tamaño de la Universidad de ICESI, ¿cierto? Y una molécula de las que estamos hablando aquí de los fármacos son tamaños de un carro en el parqueadero. Esa es la diferencia entre las moléculas que estamos hablando acá versus una proteína gigantesca como la de la albúmina. Entonces, ahí ya les da más o menos una relación de dimensiones. ¿Cómo es el paso a través de esta membrana cuando estamos hablando de la difusión simple? Ya estoy yendo al grano porque obviamente todo esto lo mencionaron ustedes con Julián. Para poder que se dé la difusión simple, ¿cierto? O esa difusión que nosotros en términos generales llamamos difusión pasiva, vamos a depender, o obviamente hay una ley que gobierna eso, que es la ley de Fick, sobre la cual vamos a hacer todos los cálculos y yo sé que inclusive ustedes muy posiblemente lo han llegado a tocar, lo han llegado a mencionar posiblemente en farmacotecnia o en fisicoquímica inclusive, porque esta ley aplica para cualquier paso a través de cualquier membrana, sea lo que sea, siempre y cuando sea por difusión pasiva. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí a tener presente? ¿Qué son estas siglas que tenemos acá? Estas siglas nos las da el libro que estamos siguiendo en inglés. ¿Todo lo descargarán? Espero que sí, porque como obviamente eso me pueden ustedes acusar de pirata, luego me llega acá y me demandan. Quedando grabado. No, yo lo edito, yo lo edito. Se lo descargan
Y ya, porque es que lo tengo que bajar de ahí de la nube. Bueno, chao. Volviendo al punto, en el libro que estamos siguiendo de farmacocinética y biofarmacia, que está en inglés, nos dan simplemente estas siglas. Ustedes saben muy bien que esto usted lo puede manejar en las letras que quieran y como quieran, siempre y cuando siempre signifique lo mismo. Acá simplemente nos están diciendo que la cantidad o la derivada de la cantidad del fármaco que está en el cuerpo con respecto al tiempo va a ser igual a la permeabilidad, listo, por el área superficial, por la diferencia de las concentraciones que hay a cada lado de la membrana. Entonces, por eso hay concentración 1 y concentración 2. Listo. Hasta aquí estamos bien y no hemos dicho nada nuevo. Realmente son términos que alguna vez hemos escuchado. Todos entendemos muy bien qué es área superficial y la permeabilidad es lo que vamos a terminar de entender el día de hoy. Y concentración, eso lo manejaron desde que ustedes obviamente empezaron desde el colegio literalmente. Entonces, como en un tiempo cero, la cantidad del fármaco que va a haber al otro lado de la membrana va a ser igual a 0, entonces, pues obviamente esta concentración 2 es despreciable y solamente nos interesa la concentración 1. ¿Cuál es el punto acá? El área superficial, cuando yo quiero medir entonces el paso a través de una membrana, yo la puedo hacer constante para poder determinar esa velocidad. Entonces, el área superficial yo puedo saber o yo lo puedo determinar que la puedo convertir en una constante y la permeabilidad también. Acá es importante que tengamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia? No la vamos a responder todavía, solamente téngala ahí. ¿Cuál es la diferencia principal entre permeabilidad y absorción? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿O realmente una depende de la otra? Esa es la pregunta. Permeabilidad, absorción. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué significa cada uno de esos conceptos? Esa es la pregunta, que la vamos a resolver al final de la clase del día de hoy. Entonces, estos dos los podemos convertir en una constante, tanto la permeabilidad como la área superficial. Y esto simplemente lo convertimos en K. Nos queda simplemente la concentración y siempre y cuando sigamos una cinética de orden 1, ¿cierto? Eso es muy importante porque todos los procesos fisiológicos principalmente siguen una cinética de orden 1. Entonces va a depender de la concentración. ¿Ok? Así que, por ley de Fick, la absorción de un fármaco a través de una membrana va a depender principalmente de la concentración del fármaco. ¿Ok? Y ya sabemos que la concentración va a depender de la dosis. Entonces, hasta ahí todo lo tenemos muy claro. Y al igual, entonces Juliana les explicaba cuando estábamos hablando de los diferentes segmentos del intestino, del duodeno, del yeyuno y del ilion, que obviamente eso tiene una capacidad especial, porque obviamente está formado por microvellosidades. Primero, las vellosidades o el borde de cepillo, y aparte de ese borde de cepillo, unas microvellosidades adicionales por cada una de esas células. De tal manera que el área superficial del intestino es muchísimo, y ustedes por ahí tienen los datos, ahí Juli les mostró las diapositivas anteriores de la clase pasada. ¿Se acuerdan del área superficial del intestino versus el área superficial del estómago? ¿Tienen los datos por ahí a la mano? No. Sí, creo que es 200 metros cuadrados, creo. No alcanzo a escuchar muy bien. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Se escucha? No, 200 ya, metros ahora sí, cuadrados. dale. Ah, lo siento. ¿Cuál era? 200 metros cuadrados, Y del estómago. según mis apuntes. Ah, el del estómago no sé. Ese sí no lo tengo. Era punto 5.5. 5 más o menos. Vuelve y juega, esos datos no son exactos, simplemente son aproximaciones, pero simplemente vemos la diferencia tan significativa de esas áreas superficiales. Ok, ¿a dónde quiero llegar con todo esto y con lo que estábamos molestando? Pues obviamente ya conocemos cuáles son los tipos de paso a través de esa membrana, que puede ser transcelular o paracelular. Recordamos cuál es cada una.
¿Me ayudan, porfa? Para yo estar convencido de que todo está bien y todo está claro. ¿Cuáles son las diferencias entre transcelular y paracelular? Esto es fundamental, muchachos. Y es lo que vamos a trabajar ahorita en un momentico. Pues, profe, la Bueno, transcelular es que pasa a través pues, de la célula, pasa pues a través de la membrana, la parte apical y luego la parte basal. Y pues la paracelular es que pasa entre las dos células. Y lo que había dicho la profe es que es para moléculas como muy pequeñitas, la paracelular. Listo. Entonces, quedémonos con eso hasta ahorita. Y para saber si nosotros, perdón, y para nosotros saber si realmente va a pasar o no esta membrana, hay una serie de factores de los cuales dependemos. El coeficiente de partición, el coeficiente de distribución, ese ya lo vieron en la clase pasada, y el pKa, ¿cierto? Hasta ahí todo está muy claro. Inclusive Juli les mostró el ejemplo del ácido acetil salicílico y les mostró el pKa del ácido acetil salicílico, etcétera, etcétera. Entonces, como ya sabemos muy bien cómo entender la lipofilicidad en términos de experimentación in vitro, con el coeficiente de partición y el coeficiente de distribución, ¿cuál es la diferencia principal entre esos dos? ¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente de partición y la diferencia con el coeficiente de distribución? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? que el coeficiente de distribución es para un cierto pH, ¿no? Los dos dependen de pH, mucho cuidado con esto. Pues, profe, el coeficiente de partición no tiene que ver como que pues, el logaritmo de P representa un número y ese número pues, va a determinar si la sustancia es más liposoluble o lipofílica, ¿no? Digo, o hidrofílica, ¿no? Sí, o Va a sea, determinar Juanjo, eso. es verdad, o sea, Juanjo, eso es verdad, pero es que resulta que el coeficiente de distribución también te da un número y significa lo mismo. Pero no será, digamos, la manera en que tanto se va a distribuir del fármaco. Los dos te dicen lo mismo, o sea, tanto el coeficiente de partición como el de distribución te van a decir cómo se va a distribuir el fármaco. Pero el punto es, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Y lo digo porque obviamente esos datos te los va a mostrar la literatura, o cualquier libro, cualquier información que vos busques de un fármaco. Entonces, para nosotros es importante saber cuál es la diferencia entre los dos. Y esa información realmente tiene relevancia en biofarmacia, no tiene relevancia en otros aspectos. Por ejemplo, para fisicoquímica, lo más importante es coeficiente de partición y para de contar. Eso para fisicoquímica con eso es suficiente. Para nosotros no. Nosotros necesitamos este. Vuelve y juega la pregunta. Entonces, ¿por qué es tan importante o qué se diferencian si a la vez son casi que lo mismo? Son y no lo son a la vez. ¿Cómo así que son y no lo son a la vez? En ambos casos, esta relación es igual. Es la relación octanol-agua. Es exactamente la misma y en los dos casos es exactamente el mismo. Usted hace esa prueba in vitro y la hace con esta relación. Punto. ¿En dónde entra a jugar el pH del que estaban ustedes hablando ahorita? ¿Cómo así que hace un pH específico? ¿Qué quiere decir eso? Esta es la parte importante de esto. Y esa es típica pregunta de parcial. En el primer caso, en el coeficiente de partición, cuando usted calcula esta relación, esta es específica para cada sustancia. ¿Por qué es específica para cada sustancia? Se hace cuando la sustancia se encuentra en su estado no ionizado. Es decir, hay que buscar un pH en el cual la molécula se encuentre no ionizada. ¿Vale? O en su estado molecular, como ustedes lo hayan aprendido. Ustedes saben que eso significa lo mismo. Entonces, el coeficiente de partición se calcula de esa manera. Usted lo que hace es determinar cómo es esta distribución al pH en el cual la molécula se encuentre no ionizada. Entonces, no va a ser lo mismo para el ácido acetil salicílico que para una penicilina. Los pK son muy diferentes. Entonces, los pHs de cada una va a ser diferente. Así que cuando calculen el coeficiente de partición, el pH en el que lo calculan va a ser muy diferente para cada caso. ¿Qué diferencia entonces esto con esto? Que el coeficiente de distribución ya le importa 5 cuál es el pK de la sustancia.
En el coeficiente de distribución, lo más importante que es el pH fisiológico. Esa es la diferencia, que es, entonces, el pH sí es el pH, pero la diferencia acá principal es que en el coeficiente de distribución lo primordial son los pH fisiológicos, mientras que en el coeficiente de partición es un pH cualquiera en el cual la sustancia se encuentra no ionizada. ¿Cuáles son los pH fisiológicos más importantes? Aunque no los hayan listado, yo sé que Juliana ya se los nombró. No sé si ustedes notaron ese detalle muy importante. ¿Cuáles son los pHs típicos donde nosotros siempre hacemos pruebas y donde lo estamos asociando a la parte fisiológica? Casi siempre son 3 o 4. En sangre, profe, tiene que, ¿uno? No, o sea, la sangre es importante. ¿Cuál es el pH de la sangre? No es como siempre, 7 es punto básico, ¿no? algo. Básico, ¿no? No, 7.2, 7.3, 7.4. Sí, básico. Bueno, Vicky, vea, si su pH de la sangre es 7,2, usted se muere. Es en serio. Le da una acidosis metabólica y se muere. El pH de la sangre particularmente, y una vez nos lo vamos grabando, es 7.4, preciso así. Y es el de la sangre, sí es supremamente preciso. Y con un cambio de 0,5 es suficiente para que usted entre en una acidosis o una alcalosis metabólica. Así a ese nivel estamos. Porque fisiológicamente, venga, eso no lo vieron ustedes en fisiología, claro. En la parte renal, ¡ja! Y yo sé por qué eso se los dio Cardoso, ¿o no? Ah, yo sé muy bien, porque yo sé cuáles son los temas que él les da a ustedes en clase. Y eso tiene mucho que ver con la respiración también. La regulación entre la respiración, el riñón y la sangre, vea, eso es así. Todos tres están pegaditos el uno del otro. Porque resulta que esos tres se encargan. Tengo mascota, yo les había dicho. Mira, eso no. Eso no. Profe, mientras tanto, profe Juliana, lo del coeficiente de distribución, ¿no estamos hablando también de las microespecies? Es que iba a decir eso, pero pues no sabía. O sea, lo del pH también Listo, tiene ya que ver. volví. Pero sin mente y sin miedo, dígalo, cuéntelo. No, pues estaba preguntándolo, porque yo tengo aquí anotado que el coeficiente de distribución, pues era lo de las microespecies, ¿no? Entonces, pues dije, no, pues de pronto es lo que estamos hablando de que es la molécula no ionizada y también las moléculas ionizadas en el, pues supongo yo que cambiando el pH. No sé, Obviamente, es que ya vamos para allá. Póngale freno que ya vamos justamente para allá, para que hagamos entonces un ejercicio, para entender más fácil todo esto. Pero ya quedó claro lo del coeficiente de distribución y el coeficiente de partición, ¿cierto que sí? Inclusive Juliana les mostró a ustedes unos ejemplos. Por ejemplo, en el coeficiente de partición a ustedes les mostraban un rango. Esta documentación, aunque también se las cuentan en el libro, también hay otro libro, esta es bibliografía de otro libro que también tienen en soportes y algo más, que está en Moodle o Intubo, como se llame. Si estamos hablando de coeficiente de partición, el ideal está entre 0 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Si está en este rango, la molécula es lo suficientemente liposoluble, pero también lo suficientemente soluble. Entonces, liposoluble para poder atravesar membranas, pero soluble para poderse solubilizar, literalmente hablando, y para poder que pueda suceder una disolución y pasar a través de la membrana. Hay una premisa fundamental y es, si no se solubiliza, no se absorbe, punto. Estamos claros con eso, y eso viene desde disolución, desde el capítulo anterior que estuvieron ustedes estudiando. Entonces eso es demasiado claro. Cuando está por debajo de 0, la molécula es demasiado polar. Quiere decir que es muy hidrosoluble, pero poco liposoluble, de tal manera que por más hidrosoluble que sea, no va a poder atravesar la membrana y el único camino que va a tener para absorberse es por vía paracelular. Y si se quiere absorber por vía paracelular, tiene que cumplir las otras condiciones. ¿Y las otras condiciones cuáles son?
que sea una molécula pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros parámetros físico-químicos de los que estamos hablando ahorita. Si está por encima de 3, ay, pero es que tiene 3,1. Ay, hombre, eso no es una, o sea, eso no es una medida así como de fuerza como tal, no. Ya obviamente si pasa de un valor de 4, eso ya definitivamente es demasiado, demasiado apolar, demasiado liposoluble. ¿Cuál es el problema de que sea demasiado liposoluble? ¿Puede atravesar una membrana? Sí, pero es que nosotros somos principalmente agua. Nuestro cuerpo está conformado principalmente por agua, así que también se tiene que solubilizar primero en agua antes de llegar a poderse absorber a través de las membranas. Entonces, por eso es que necesitamos tan cercanas esos valores. Pero mientras que en el coeficiente de partición está entre 0 y 3, en el coeficiente de distribución está entre 1 y 3, que es el rango ideal. ¿Ok? Y si se fijan en las diapositivas, acá por ejemplo, en este que tengo acá señalado, hay un subíndice que dice 7,4. Ese es el pH en el cual hicieron la prueba de distribución. ¿Listo? ¿Cuáles son los pH fisiológicos principales? 1 a 2, que es el estómago. Entonces, listo, vámonos ahí, párelo. Si entonces estamos hablando del estómago, ¿a qué pH normalmente estamos haciendo pruebas? A 1, a 2, más o menos. 1, 2, De hecho, póngale un puntico en la mitad. Sí, 1 a 1, 2. 5, 1.2. No, Primero 2, 1.2. 1.2. había dicho bien al principio. Entonces, cuando vamos a buscar coeficientes de distribución, es muy normal que vamos a encontrar los siguientes pH. 1,2, aunque ese no es tan común. ¿Cuál es el que le sigue? ¿No es 3.4? No, Pues es como 5. no, 4.5. ese. 4,5. Y ahí estamos asociando ¿qué cosa? ¿Qué parte? Creo duodeno, que es duodeno. cuando ya Exacto. entra el tracto gastrointestinal. Listo, entonces ya están diciéndole ustedes, duodeno. Ah, listo, 4,5 ya es duodeno. ¿Cuál es el otro pH? ¿Que le sigue fisiológico? 6,8. 6,8. ¿Y qué estamos ahí simulando? ¿Qué órgano? Yeyuno, ilio. No, el mismo no. Ya entonces seguimos más adelante en el intestino y estamos ya asociando esos dos. Muy bien. Y el último pH que vamos a usar muchísimo es 7,4 y ese sí no tiene pierde. Y ese es sangre. O sea que ahí normalmente logaritmo de D, Sangre. coeficiente de distribución, sí. Coeficiente de distribución lo vamos a encontrar normalmente a esos 4 pHs. Así que cuando ustedes vean ese subíndice, están indicando a qué pH fue que hicieron esa prueba. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Coeficiente de distribución se hace a pHs fisiológicos, ya saben cuáles son esos, mientras que el coeficiente de partición, ese sí se hace cuando la molécula se encuentra en estado no ionizado. En este no importa si está o no está ionizado. E incluso por eso es que se le mostraba, y este ejemplo yo sé que se lo mostró Juliana porque yo estaba presente, les mostraba la diferencia entre el coeficiente de partición, por ejemplo acá del ibuprofeno, que es de 3,72, y un coeficiente de distribución, vean, el de 7,4 es de 0,8, mientras que el de 6 es 2,12. Entonces mire cómo cambian drásticamente esos datos y esos valores según el pH que trabajemos. ¿Y por qué jodemos tanto con lo del pH? ¿Y por qué jodemos tanto con eso? Y con el pKa. ¿Cuál fue la definición que nosotros leímos genérica sin tener que leer a San Google y a Santa Wiki de qué es pKa? El pK es el valor del pH a la cual una molécula se encuentra 50% en su estado ionizado y 50% en su estado molecular. Perfecto, listo. Ok, y para eso nos ayuda inclusive la ecuación de Henderson. Como ya entendemos entonces esa parte, ¿quién de ustedes tiene por ahí a la mano? ¿Quién de ustedes tiene por ahí a la mano su listado de medicamentos, de fármacos?
¿Quién se sabe el pKa de un fármaco de ustedes? Que sea muy diferente a 3,5. Acá tengo, por ejemplo, el de la aspirina, el ácido acetil salicílico, que ya lo conocemos todos, que es de 3,5. Y todo está muy claro. Pero denme uno de ustedes, un fármaco, otro diferente, uno que yo no conozca, que está yo no conozco listados que ustedes tienen, o sea que... Yo tengo la de loratadina, que es 973. Listo, trabajemos con ese. Loratadina, De loratadina. DES o la loratadina. DES. Listo. ¿Y cuál es el pKa? 97. Ok. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con estos dos. ¿La desloratadina es una base o es un ácido? Entre más grande sea el número es una base, ¿no? Entre más chiquito es un ácido. Vicky, eso es falso. Yo puedo tener ácidos literal. O sea, ahí perdimos los primeros semestres de la carrera. Recuerden que yo puedo tener ácidos con un pKa supremamente alto y siguen siendo ácidos. El hecho de que tenga un pKa de 9,7 no quiere decir entonces automáticamente que es una base. Y además recuerda que también hay anfóteros. Y no le van a enredar más la pita para que no nos compliquemos la vida. Pero, Es una ¿quién base. pasa por ahí? Desloratadina, ¿quién sabe si es un ácido o una base? Es una base. Listo. Voy a confiar en lo que usted me está diciendo. En este momento no lo sé. Yo tendría que ver mínimo la molécula y no la tengo aquí a la mano. Sí, profe, tiene grupitos amino, no tiene ningún grupo así. Ok, Es una listo. base. Bueno, voy a confiar en eso, pues. Entonces aquí voy a tener que cambiar esto por... Listo. Ok, el ejercicio es muy simple para que entendamos el concepto. Esto es ácido acetil salicílico. Ya sabemos que es un ácido, pues aquí no hay pierde, muchachos. O sea, esto es un ácido y ya sabemos que todos los fármacos son ácidos o bases débiles, ¿cierto? Entonces hasta ahí todo está muy claro y eso no tiene ninguna complicación. Casi siempre nosotros expresamos cuando son ácidos de esta manera, ¿cierto? Cuando están en su estado neutro o cuando está obviamente con su carga. Y obviamente pues aquí uno le puede poner el H+, como ustedes lo quieran trabajar, pero no importa. Si esto es el intestino, ¿cuánto es el pH del duodeno? 6,8, ¿no? 4.5. Eso, pues lo acabamos de mencionar ahorita, Juanjo. ¿Qué pasó ahí? No, qué pena, profe, me confundí. Listo, entonces no se nos olvide esto. Mire que estamos llenando los datos con lo que ustedes ya saben. Estamos trabajando en el duodeno con un pH 4,5. Mire que acá los tenemos en los dos ejercicios. Nos vamos a concentrar primero en este ejemplo del ácido acetil salicílico, el ASA que tenemos acá. O sea que yo tengo la molécula que tiene un pKa de 3,5. Ya sabemos que es un ácido débil. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, ya lo sabemos. Y en un pH de 4,5. La molécula va a estar ionizada o no ionizada. Principalmente no ionizada. Otra vez. Ojo con eso. Ionizada. porque está por Perdón, en- principalmente ionizada, sí. Sí, va a estar Ojo, ionizado. eso. Vea que aquí la parte importante es esta. O sea, esto no se lo dejen ustedes saltar. Vea, este concepto es básico, pero es muy fácil confundirse. ¿Qué es esta barrita que está acá en negro? Estamos asociando que eso es una membrana. Entonces, ¿cómo así que la membrana? ¿Se acuerda el dibujito ahorita bonito que les mostré en la diapositiva? Eso es una membrana y el fármaco tiene que atravesar. Entonces acá tengo listas mis flechitas y este fármaco tiene que atravesar la membrana. ¿Cuál? El ácido acetil salicílico. Y si estamos hablando que esto va a ser sangre, ya sabemos muy bien que la sangre, ¿qué pH va a tener? 7,4. 7,4. Listo. Entonces aquí tenemos sangre con pH 7,4. Si esto es el intestino y el fármaco sí o sí, estamos hablando de una aspirina, tiene que llegar a sangre
y sabemos que la sangre tiene un pH de 7,4, ¿qué es el fármaco que tiene que cumplir físico-químicamente, hablando obviamente de los conceptos que ustedes vieron antes, para que pueda atravesar esta membrana por difusión pasiva? Asumamos que la molécula es relativamente grande, pues. Luego buscamos el peso molecular, pero no nos compliquemos mucho la vida. Tiene que ser neutra. Tiene que ser neutra, pero ¿cómo va a estar la molécula principalmente? Ionizada. Y entonces, ¿cómo va a atravesar la molécula? ¿Una cosa que haces? Quitar tu cámara. A ver, otra vez, si la molécula está principalmente ionizada, pero sabemos que las moléculas ionizadas no atraviesan, ojo, atravesar la membrana fácilmente, a menos que sea por paracelular, pero el ASA no lo pasa por paracelular. Entonces, ¿por qué la aspirina que usted se toma igualmente llega a la sangre? Recuerden, pH de 4,5 en el duodeno. Esto es el intestino y esto es la sangre. Esta es la membrana del intestino, la que tiene que atravesar la molécula para poder llegar a sangre, y Juliana les explicó todas las membranas que tiene que pasar. Pero una molécula, para poder que pase la membrana, tiene que estar principalmente como ionizado o no ionizado o molecular. ¿Cuál de las dos? Molecular. Molecular, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo carajos la aspirina pasa a la sangre si principalmente aquí va a estar ionizado? Y si ustedes siguen bajando del duodeno al yeyunio y al ileón, inclusive el pH va a subir más todavía. Entonces no me vayan a inventar, no, es que más adelantico se absorbe. Eso no es así. ¿Cómo va a pasar? ¿Por qué la aspirina entonces va a pasar? ¿Verdad que ese puede ser tan chiquita que pueda ser capaz de, o sea, por el tamaño? Pero es que el tamaño no es lo único. Entonces querría decir que todas las moléculas que nosotros absorbemos en el cuerpo, porque llegan a sangre, todas tienen que obligatoriamente que ser sí o sí pequeñitas, y eso no es así. Profe, ¿y si de pronto interactúa con estas especies que están en el intestino? ¿Cómo así? Que por ejemplo, que hay especies A más, AH, bueno, y si en este momento la molécula está ionizada, que interactúe con alguna otra especie para, entre comillas, neutralizarse y atravesar la membrana. Listo, recordemos otra vez el concepto de Henderson, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya hace un momentico les mostré la ecuación de Henderson? Vale, es más, vea, sabe que se les voy a copiar pues por acá para que la tengamos a la mano. Entonces voy a copiar. ¿No sería por la concentración de ácido acetil salicílico? Profe, no, Va a ser por la concentración de ácido acetil salicílico, muchachos. Vea, devuélvanse no sé cuántos semestres atrás. profe, yo creo que sé por qué. Ay, güey, madre, lo hice al revés, pero no importa, yo lo puedo convertir. Vea, las eléctricas acá pueden ser cualquier cosa. Porque igual eso depende del concepto que uno le ponga. ¿Quién me iba a explicar? Hágale, cuente. Pues es que igual aquí nos estamos saltando, estamos yendo una vez al duodeno, ¿no? Igualmente la absorción puede empezar en el estómago. Vea, le voy a contar algo. ¿Se acuerda que yo ahorita les empecé contando que cuál era el área superficial del estómago versus el área superficial del intestino? Sí, es muy chiquita, pero Y lo hice intencionalmente para que esa no fuera la respuesta. La cantidad realmente de fármaco que usted puede absorber por estómago es muy bajita, por varias razones. Uno, el área superficial. Dos, recuerde que el estómago está recubierto de una capa. ¿Se acuerda de ese moco? sí. Eso es una capa adicional que hay que ponerle a la que ya obviamente está formando la membrana. Tres, obviamente hay que darse cuenta uno del pH drástico en el que se encuentra, etcétera, etcétera, y puedo hablar más razones por las cuales no necesariamente se va a absorber ahí principalmente. El lugar principal de absorción, muchachos, nunca se les olvide, es intestino, punto. ¿Que el estómago puede absorber? Sí, pero el principal área es intestino, y eso es lo que vamos a ver acá. Muchachos, vea, esto es
básico 1 de coquito, de los primeros semestres, en serio, fuera de chiste, no estoy mintiendo. Cuando lo vean se van a decir, ah, pues claro. Vea, Yo se pues, los dije, sino que no la captaron. por eso estamos haciendo aquí este resumen, porque es para ver qué grado de retentiva tienen ustedes, para que pasen por el curso y digan, este curso sí me sirvió para algo, no pase por acá como que, ay, me enseñaron química y ni siquiera sé cómo aplicar eso. Listo, vea, recuerden que a un pH determinado, teniendo en cuenta el pKa, las moléculas van a estar en los dos estados que ya conocemos, ¿cierto? Dos estados, dos. Listo. ¿A qué pH las moléculas van a estar 100% en un único estado? En ninguno. En ninguno. Ah, ¿se acuerda entonces de química general hace un montón de semestres atrás? Perfecto. Ustedes saben que en ningún momento las moléculas, a menos pues, o sea, partiendo de ese pKa, si la molécula se disocia, nunca el 100% como tal va a estar en un estado. Siempre va a haber un pequeño porcentaje dependiendo de este pH en el cual va a ser o mayor o menor un estado con respecto al otro. Volviendo al caso, si estamos hablando de un ácido en el cual estamos en un pH más básico que el pKa, principalmente las moléculas van a estar como ionizadas. Ustedes lo dijeron ahorita, ¿cierto? Lo dijeron. Ahora, ¿cuáles son las moléculas que sí van a pasar? Mire que aquí están los dos estados de los que estamos hablando ahorita. Hay que las moléculas aquí entonces están obviamente, pues para que sea igualito al ejercicio. Aunque ustedes saben muy bien que esto yo lo puedo manejar con cualquier letra. Y el concepto sigue siendo el mismo. No, porque es que estamos hablando de ácido, entonces no. Estamos hablando Profe, pues, si estamos hablando de ácido, dejémoslo acá en positivo. Aunque yo esto los puedo convertir en hidrogeniones, pero bueno, no importa. Ok, las únicas moléculas que van a atravesar finalmente, ¿cuáles van a ser? las moléculas no ionizadas. Las no ionizadas. Pero, ¿qué es lo que va a suceder entonces en este lado de la membrana? Va a haber un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con algunas de estas moléculas que antes estaban ionizadas? Ya como hay desequilibrio, pues tienden a formar otra vez la especie no ionizada. ¿Cierto? Ah, ya entendieron por dónde va el agua al molino. Vio que esto sí era básico 1. Y adicional, tenemos que agregar algo. Resulta que la sangre no está estática. ¿Cierto que no? Eso se mantiene con un flujo. Entonces vamos a ponerle unas flechitas aquí hacia abajo, que las tenía ya listas, donde obviamente, ¿qué va a pasar con estas sustancias? O con estas moléculas. Se Se van van a a ir. ir al resto del cuerpo. Van a arrastrarse, ¿cierto? Hacia el resto del cuerpo. ¿Qué ¿Se va a acuerdan suceder? la condición de sumidero que dice el libro? Y se acuerdan entonces, ¿por qué nunca va a llegar esto a un equilibrio? O sea, ¿por qué las moléculas de aquí no se van a regresar al intestino? Esto nunca va a suceder por una razón. Como estas moléculas se van a arrastrar siempre, esto acá siempre va a tender, como por llamarlo de alguna manera, a una concentración cero, siempre favoreciendo el ingreso de las moléculas que se encuentran no ionizadas. Estas son las que van a entrar. Así que finalmente estas especies van a terminar en mayor o en menor medida en sangre. Eso es lo que se conoce como biodisponibilidad. ¿Listo? Vale. Y aquí en términos generales es lo que nosotros vamos a reconocer como factor de biodisponibilidad, que simplemente que es un factor, eso está entre 0 y 1. Si es un factor está entre 0 y 1, y como está entre 0 y 1, que el factor de biodisponibilidad de LASA, no me acuerdo en este momento cuál es, pero pongámosle un 0.7. Ah, el 70% de las moléculas que entran acá al estómago y que pasan por el intestino, solamente el 70% va a llegar a sangre. Ah, eso es todo. Volviendo a este punto, esto, que era lo que les estaba comentando ahorita Juliana, tiene un nombre.
Y es muy, muy, muy importante. Este nombre de este fenómeno que en traducción en español es bastante complejo, que era lo que decía ahorita Juli, sumidero, lavadero, como lo quieren llamar, en inglés lo van a conocer como condiciones sink. Esto no es importante, esto es importantísimo. Sobre esta base es la que nosotros trabajamos permeabilidad, porque es el otro tema del que les voy a hablar dentro de un momentico. ¿Vale? Como este tema ya quedó claro con respecto a un ácido, vámonos para el ejemplo de una base. ¿Cómo sería en el caso de la desloratadina? Entonces aquí tenemos nuestra base, aplica el mismo principio. Entonces tenemos nuestras moléculas por acá. ¿Cómo van a estar principalmente estas moléculas? ¿Ionizadas o no ionizadas? Ojo, mucho cuidado con esto, tengan presente algo. Ya no estamos hablando de un ácido, estamos hablando de una base. Al ser una base, ¿qué va a suceder? Se encuentra ionizada. Pues, Aquí va a cambiar el concepto, ¿cierto? sí, se va a neutralizar. Listo. Pongámosla así como para que nos tengamos presente que esto va a ser con la que vamos a trabajar. Ah, esta no me va. Listo. No. No. Pero como apenas estoy llenando esto acá, el punto acá es, a este pH 4,5, si es una base, ¿cómo va a estar principalmente? ¿Ionizada o no ionizada? Ojo que aquí cambian las cosas. No ionizada. María Isabel dice que no ionizada. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues solamente hay dos opciones, 50-50. Es una base. Ojo, es una base, no es un ácido. Si es una base, ojo con el pKa. Vea, el pKa es de 9,7. Como el pKa es de 9,7, tomen, ¿se acuerdan de la? Vea, o sea, no sé si este ejemplo que les voy a poner les va a servir o no les va a servir. A mí me sirve muchísimo y con este nunca tengo pérdida, o sea, con este nunca me pierdo. Para ustedes, ¿qué es un pH neutro? 7, ¿no? 7. Listo, porque a usted le enseñaron una escala que iba como del 1 al 14, por encima del 7 era básico y por debajo era ácido. Estamos, ¿cierto? Que sí, más o menos así se lo enseñaron. Ok, en términos generales eso es cierto. Como sabemos que el pKa es ese punto en el cual las moléculas van a estar en el 50-50, hagan esa misma analogía. Y es muy sencillo. Cojan este pKa, este valor, cojan ese pH como si fuera justamente la mitad. Todo lo que esté por debajo de este pH, asociado a este valor de pKa, o sea, todo lo que esté por debajo de 9,7 y todo lo que esté por encima de 9,7, dependiendo de si es un ácido o una base, van a estar en uno u otro estado. ¿Cómo así? Partamos con el ejemplo del ASA, del ácido acetil salicílico. Tengo un pH de 3,5. Quiere decir que la mitad de las moléculas van a estar ionizadas y la otra mitad molecular o no ionizadas. Hasta ahí estamos claros. Pero como es un ácido, por debajo de este valor va a ser un valor ¿qué? Más ácido. ¿Sí o qué? Y como va a estar más ácido, las moléculas por debajo de 3,5 van a estar ¿cómo? No ionizadas.
No me ha asustado, no, no. van a estar en estado molecular. Por encima de este valor de 3,5, todo lo que esté por encima va a estar ionizado. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Ahora, vayámonos para la desloratadina, es una base. Hagamos el mismo ejercicio. Este 9,7 es justamente la mitad. Todo lo que esté por debajo va a ser un ambiente ácido. Ujú. Pero como ella es una base, ¿cómo va a estar? Ionizada. Ionizado. Correcto. Mire que se invirtió versus el ácido. ¿Ok? Entonces mire que es muy fácil, eso no tiene pierde. Solamente cómo se va a encontrar ionizada esta molécula, no, perdón, en estado molecular esta molécula, con pHs por encima de 9,7. Y lograr pHs fisiológicos por encima de 9,7, créanme que va a ser bien complicado. O sea, eso es bien difícil. O sea, eso va a ser muy poco probable. Entonces las moléculas principalmente van a estar ionizadas. El efecto va a ser exactamente el mismo del que estábamos hablando. ¿Cuáles van a pasar? Las que se encuentran en estado no ionizado o en su forma molecular y aplica lo mismo que habíamos dicho antes. ¿Listo? ¿Qué es lo mismo? Las condiciones zinc. De esto, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, pero entonces, el decir condiciones zinc es simplemente que, pues como la sangre está en movimiento, es como si siempre hubiera un gradiente de concentración hacia la sangre. Vea, se lo voy a poner así mucho más sencillo. Condiciones zinc es para, bueno, se lo voy a poner en dos formas diferentes. Condiciones de laboratorio y condiciones de su casa. En condiciones de su casa, y con esto me va a entender, no es lo mismo que usted coja un poquito de aspirina, ¿cierto? La eche literalmente en un balde, literalmente es un balde, ¿cierto? Y revuelva. Y lo que se alcance a solubilizar ahí, ¿cierto? Versus a tener en su casa no un balde, sino que llamémoslo esta vez un recipiente, llamémoslo, ya sé. ¿Ustedes tienen en su casa alguno purificador de agua? No, que tiene una llavecita ¿El abajo. filtro, profe? El filtro de agua, sí. Sí. Usted arriba le está echando agua y por debajo obviamente está sacando agua. ¿En qué momento es el mismo volumen de agua? Jamás, ¿cierto que no? Siempre está cambiando y siempre es dinámico. Realmente las condiciones zinc es eso, es un flujo de agua, un flujo de solvente que está constante, perdón, que no es constante, que está cambiando, que es dinámico y nunca va a permitir que esto llegue a un equilibrio versus un balde donde usted, toda el agua o todo lo que tenga ahí es estático y sí puede llegar a un equilibrio. Esa es la única diferencia. Condiciones zinc es condiciones lavadero. Lavadero es o sumidero o lo que quiera llamarlo, la traducción que le parezca mejor. Las moléculas nunca van a estar en un estado estacionario, sino que va a ser un estado muy dinámico. Punto. Pare de contar. Todo este resumen que acabamos de hacer ahí era para hacer eso. Condiciones zinc que las tenemos que mantener todo el tiempo. Incluso ustedes no lo saben porque obviamente eso sería como una clase más avanzada de posgrado donde yo les daría esa clase y es inclusive en disolución, donde ustedes ven ese vaso con una paleta que está girando, que dice, ay no, pero es que el agua ahí siempre son 900 mililitros. Uno ahí donde simula las condiciones zinc. Ahí se simula las condiciones zinc, así no lo crean. Ay, pero es que no es estático porque hay unas paletas. No, no está asociado a las paletas que están girando ni nada de eso porque todo está en movimiento, no. Pero sí se mantienen las condiciones zinc, pero eso obviamente se los enseño en posgrado, en un cursito más adelantico. Ahorita no lo vamos a alcanzar a hacer eso. Pero lo importante es que esto es muy, 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 pero muy, pero muy, pero muy importante.
que entiendan muy bien el concepto general, no me interesa la traducción, el concepto. Y lo mismo, ya entendieron lo de la relación de las especies y cómo es que se absorben los fármacos. Ya quedó claro cómo se absorbe bien un fármaco y por qué es que se pueden absorber, aunque sean principalmente ionizados. Toda esa parte queda clara. Si no, levanten la mano, muchachos, porque si no voy a cambiar de tema. Listo, ok. Profe, una pregunta. Profe, Ok, hágale. Pero, digamos, una consecuencia de la condición de zinc no es que se forme un gradiente. Pues porque yo lo veo en el sentido de que, digamos, en un cierto tiempo tienes en un lado del intestino, pues toda la concentración de fármaco, por así decirlo. Y es en el tiempo inicial, por así decirlo. En un lado del intestino está toda la concentración de fármaco y en sangre no hay nada. Digamos, por decirlo. O sea, que va a haber mucho más en este lado que en este otro lado. No. Al inicio que solo está en intestino, que aún no se da el proceso de paso a través de la membrana. Sí. Cuando ya se da el paso a través de la membrana, que digamos es como un tiempo, por así decirlo, 1, va a haber una cuanta concentración en el lado de sangre que va a ser llevada pues al resto del cuerpo, que al ser llevada al resto del cuerpo pues va a generar una ausencia pues de concentración en ese mismo instante. ¿Eso no sería un gradiente? Sí. Exacto. Visto de esa manera y explicado de esa manera, sí. Quédese con ese concepto que está bien. Ahí lo que estabas diciendo en pocas palabras es resumiéndolo en tus propias palabras, lo que acabamos de mencionar. Vuelve y juega. Acá lo importante no es como yo lo diga en las palabras exactas que yo lo diga, no. Acá lo importante no es lo que yo quiera que ustedes entiendan, sino lo que ustedes realmente van a entender al final. Eso es lo importante. Con el concepto, las palabras que ustedes quieran, con tal de que sean capaces de explicarlo, perfecto. Para mí está supremamente bien. Listo. profe, qué Dale. pena, profe. Es que a mí no me quedó muy claro lo del paso cuando está ionizado y no está ionizado respecto a lo del pH, la verdad. Listo. Ok. Se lo voy a poner acá, en otra diapositiva. ¿Usted se acuerda de equilibrio químico, cierto? Listo. Sí, profe. Ok. Me va a tocar que... No, yo creo que va a ser mejor hacerlo acá arriba. Voy a coger estas y lo voy a poner acá. Listo. Ok. Esto sí me quedó raro. Listo. Y... ¿Se acuerda de esto? Sí, profe, sí. De este concepto general, ¿cierto? Ujú. Ok. Con este concepto general, literalmente lo que estamos aplicando es lo que está sucediendo acá. Y esto encerrémoslo así para que no se nos pierda. Listo. Ahí lo tenemos. Esta es nuestra ecuación de referencia. ¿Se acuerda cuando le hablaron de usted de equilibrio químico? Sí, profe. Ok. Esta es la molécula no ionizada, ¿cierto? La completa. Y esta, acá se encuentra la molécula ionizada. Si estamos hablando de un ácido, entonces pues obviamente está los hidrogeniones y la base, por decirlo y así. la base, correcto. Para poder que pueda atravesar esta molécula una membrana, el concepto que estamos diciendo, ¿cuál es? La molécula, ¿cómo tiene que estar? ¿Ionizada o en su estado molecular? En su estado molecular, en su estado no ionizado, ¿cierto? Sí. Pero resulta que como ya entendimos el concepto acá de pH y el pKa,
y cómo se aplica con las moléculas, ¿qué efecto tiene eso en el paso a través de membranas? Pues resulta que nosotros sabemos que esto es un equilibrio químico. A este pH, en este pK de esta sustancia, en este ejemplo, o sea, la aspirina, estamos diciendo lo siguiente. La molécula, principalmente, ¿cómo va a estar? ¿Ionizada o no ionizada? Habíamos dicho que iba a estar principalmente como... ¿Cómo iba a estar principalmente la molécula? Juanjo. Ionizada, ¿no, profe? Correcto, listo. Si la molécula iba a estar principalmente ionizada, aquí el punto es que yo también hice luego otra pregunta. Resulta que no todas las moléculas van a estar en este estado, ¿cierto? O sea, todas las moléculas no se van a encontrar así, sino que principalmente las moléculas van a estar en este estado, pero unas cuantas van a estar en este estado. ¿Cuántas van a ser estas? Un poquitico. ¿Cuánto es un poquitico? Ay, eso va a depender. ¿Va a depender de qué? Pues va a depender de esta relación que está acá, ¿cierto? De esta distribución que se va a dar entre los dos según el pH. Si este pH lo empezamos a bajar, resulta que este va a empezar a crecer más, ¿cierto? Si este pH empieza a bajar y a ser más parecido a 3,5, va a aumentar. Inclusive cuando este pH llegue a 3,5, ¿cuál va a ser la cantidad que va a haber de aquí, de esta molécula? De esta Casi todo, ¿no? Casi todo, ¿no? No, la mitad, el 50%. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué el 50%? Porque estamos diciendo que el pK de la sustancia es 3,5 y cuando el pH esté cercano a 3,5 o 3,5, va a estar 50% de esta mitad, ay, pues madre, 50% esta mitad y 50% en las otras especies. Hasta ahí está claro, ¿cierto que sí? Sí, bro. Ok, si es un ácido y yo empiezo a ponerle un medio básico, o sea, un pH más alto, sí. ¿Qué va a pasar? Las especies que se encuentran en estado molecular se van a convertir en su estado ionizado, que es justamente lo que está pasando acá. Pero aún así van a haber una pequeña cantidad de moléculas que van a estar en este estado molecular. Sí. Mire que acá yo pinté un montón de estas ionizadas. Vea que la grafiquita tiene su sentido. Ves que casi todas están ionizadas, pero unas cuantas poquitas están en su estado molecular. Estas son las que van, vea, mire que está la flechita. Estas principalmente son las que van a pasar del intestino a la sangre. Sí. Pero cuando esta molécula desaparece de acá, chao, pum, se fue. ¿Qué va a suceder con este equilibrio? Pues tiene que empezar a Reequilibrar. Exacto, tiene que volver otra vez a equilibrar. ¿Cierto que sí? Ay, entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que vuelva a equilibrarse? Algunas de estas... Tiende a formar otra vez. Algunas de estas, dejémoslas acá en verdecito, para que diferenciemos de estas, se van a pasar a su estado molecular o no ionizado. Al final, con el tiempo, como estas moléculas no van a permitir que se dé este equilibrio del que estábamos hablando, perdón, estas moléculas no, el flujo de la sangre, porque esto lo van a arrastrar aquí hacia abajo, vean, pum, esto se va a arrastrar, esto lo arrastra la sangre, acá casi siempre va a permanecer cero, favoreciendo que esta molécula pase de acá a acá. Y a su vez, otra vez, va a ser arrastrada por sangre. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a suceder otra vez acá? Otra molécula va a pasar a su estado molecular, ¿sí ves? O sea, esto va a tratar siempre de buscar el equilibrio, pero en la medida que busque el equilibrio, las moléculas van a pasar a su estado no ionizado o estado molecular, que a su vez va a permitir que atraviese la membrana, que a su vez las condiciones zinc o las condiciones de arrastre de la sangre van a permitir que esto nunca se equilibre. Y finalmente la mayoría del fármaco va a terminar en sangre y absorbiéndose finalmente el fármaco. ¿Ya quedó claro? Sí, profe, ahora sí.
Para el resto de muchachos, ¿todo quedó claro? Sí, profe. Y profe, a mí me surge una pregunta respecto a eso. Si mi costal de pulgas nos deja, sí, claro. Entonces, con lo que tú dices, siempre va a haber como ese balance y las especies se van a su forma pues neutra, pero pues siempre va a quedar un porcentaje de esa forma ionizada, o sea, ese total no va a pasar el 100% a la sangre, ¿cierto? Correcto. Ah, por eso, pues pienso que tal vez le agregan un exceso también cuando se hace pues, en una concentración específica y a un fármaco creo que se debe agregar como un exceso, ¿no? Porque no todo pasa o estoy mal. Sí y no. Es correcto. Justamente eso es lo que vamos a hacer en el próximo ejercicio, ¿no? La próxima clase en un taller. Es más, me quedé más tiempo del que yo pensaba en este tema. Pero con tal de que esto nos quede supremamente claro, usted no se imagina lo que se ganaron como tal. Es más, les complico la vida. Esta molécula, una vez pase aquí a sangre, automáticamente, adivine qué va a suceder. Sí, señor. ¿Por qué se van a ionizar? El pH aumenta. Por el pH. Es correcto. ¿Unas cuantas van a estar en este estado? Sí, unas cuantas van a estar en este estado, pero ¿y por qué me van a decir, pero cómo así? ¿Y en la sangre entonces van a estar ionizadas? Eso, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo va a tener el efecto? Vuelve y juega. Estas moléculas ionizadas no van a tener cómo regresarse otra vez. Yo la pinto de otro color. Estas moléculas no van a tener cómo regresarse otra vez hacia el intestino. ¿Vale? O sea, esto no va a suceder. En algunos casos puede suceder, sí, pero son casos muy específicos y luego más adelante vamos a entender esto. O sea, esto no va a suceder. Lo que sucede normalmente es esto. ¿Vale? Ok. Omitamos esto. Juanjo, lo otro importante es tener muy presente y no te vas a confundir aquí cuando estemos hablando de un ácido o una base. ¿Listo? Pilas con esto que es muy fácil confundirlo, pero el principio es exactamente el mismo. Y así, ya, como manera de nota parroquial. Entonces, cuando uno en un cosmético le dicen pH neutro, ¿eso qué significa? Cosmético. Cuando ¿Puedes le repetir dicen la un pregunta? jabón, le dicen un jabón corporal con pH neutro. ¿Qué quiere decir eso? Pues a pH de la piel, que ese sería el pH al cual yo quiero apuntar. Y entonces, ¿cuál sería el pH de la piel? No, súper, Vicky, eso es. Ay, yo no espero pues que lo sepan, no, pero les voy contando. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Neutro, no? ¿7? ¿Entre 7? ¿Cuál? ¿7? Entonces, no sé, profe, pero debería ser como neutro, ¿no? No Profe, pues porque el de ya la cara está más o menos a 5 alguito. Y no Ese recuerdo el de 5 alguito es el pH de casi toda la piel. Y lo que varía son décimas. Sí, sé que el cutis varía unas décimas, pero en general está como en 5,5, 5,7, algo así. Es correcto, muy bien. Así que cuando compren un jabón y que diga pH neutro, no significa que el pH del jabón va a estar a 7. El pH del jabón realmente está al pH de la piel, que está a 5,5 aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo si es para el rostro o para el cuerpo. O si es para hombres o mujeres, que en realidad ahí la diferencia es mínima. Bueno, como este tema ya quedó muy claro, puedo pasar al siguiente. Que corresponde al paso a través de membranas y el tema principal que les iba a hablar, que es el de permeabilidad. Vamos a hacer dos cosas. El problema ahorita es que estoy viendo que son las 6:30. Nos gastamos mucho tiempo en el otro tema y realmente no nos quedamos casi nada, no nos queda casi nada de tiempo
para hablar de lo siguiente. Pregunta honesta, sí, no voy a armar ahorita en un momentico no voy a armar una encuesta, pero así para términos generales. ¿Sí le lograron leer el capítulo que estaba en inglés o solamente leyeron el que estaba en español? Sí, Al contrario, profe, leí el que está en inglés y parte del que está en español, porque era más corto el de inglés. ¿El resto cómo les fue? O sea, ya tengo una, pero ¿cómo les fue a los Y el demás? de los procesos de los portadores también yo lo leí, profe. ¿Qué leyeron? ¿Transportadores? Sí, Sí. pues yo sí. O sea, aquí han dado respuesta a 2. Conozco 2, 3, pero ¿y el resto? Yo leí lo del inglés y el español. Listo, bueno, listo. Ok. Hagamos una cosa, como el temita anterior fue un poquito denso, vámonos a hablar de transportadores, pero no nos vamos a hablar con ladrillo, sino que vámonos a trabajar con un simulador. ¿Cuál simulador? Este simulador para entender esto de los transportadores. ¿Por qué? Porque el capítulo o la parte del libro que estamos manejando en español, estos transportadores de uptake o efflux, los maneja muy por encimita. Para farmacología son fundamentales. Y de cierta manera en biofarmacia también en ciencias básicas. ¿Qué es lo que yo quiero que nos quede presente con este tema de transportadores? ¿Eso me va a servir para mi vida profesional? Honestamente, no. ¿Eso me va a servir para cuando yo quiera hacer, no sé, investigación clínica? No. Pero sí es muy importante cuando usted quiera, por ejemplo, tenerlo muy presente si quiere hacer seguimiento farmacoterapéutico a pacientes que están multimedicados, porque esos pacientes podrían tener interacciones medicamentosas asociadas a esto particularmente. Y porque este es un tema que es relativamente complicado. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto, lo de los transportadores, los de entrada y los de salida? Estos de los que estoy hablando acá. En términos generales, ¿qué significa uptake o efflux? Uptake, literalmente la traducción es entrada, punto. Cualquier cosa que ingrese a la célula. Por eso es que los de uptake, si se dan cuenta, pueden estar a cualquier lado de la membrana. Si este es el lado apical y el lado vasolateral. ¿Saben diferenciar entre el lado apical y el lado vasolateral? Es muy importante la pregunta. Si no tienen ni idea, alguno que diga, no sé qué significa eso, díganlo. No, profe. Listo. Resulta que Sería mejor si lo explicara. Resulta que las membranas, ¿qué es una membrana? No, mentiras. Tampoco me voy a volver hasta por allá. Pero vea, esta membrana, la que sea que está acá, casi siempre se la van a pintar con 2 lados. Eso sí lo tenemos claro, ¿es cierto? ¿Qué significan 2 lados? Uno para allá y otro para acá. No, mentiras. Va a ser muy sencillo, le están dando una polaridad, donde casi siempre, el lado vasolateral es el que está al lado de la sangre. Y el lado apical hacia la luz intestinal, en la mayoría de los casos, porque casi siempre lo relacionan con el intestino o ponen como ejemplo el intestino. Ok, si no es el intestino, sino que es otro órgano. ¿Cómo así que otro órgano? Claro que sí, por ejemplo, pongan el riñón, pongan el hígado. El lado de la membrana que dé hacia la sangre va a ser el lado vasolateral. ¿Cuál va a ser la particularidad del lado vasolateral? ¿Se acuerdan lo del flujo y las condiciones zinc de las que estaba hablando antes? Esa es la importancia. Entonces, en el lado vasolateral, acá lo importante que va a ser esas condiciones zinc de las que estamos hablando y que es el que está en contacto con la sangre. El otro lado es el lado apical, punto. ¿Cómo así? El otro lado de la membrana, la otra polaridad.
Cuando yo tengo esto, yo puedo tener transportadores a cualquier lado de la membrana. Por eso los de uptake o efflux pueden estar en cualquier lado. Y por eso yo simplemente lo traducí o lo resumí en entrada a la célula o salida de la célula. Células que conforman una membrana, obviamente. Listo, hasta aquí queda claro esta parte. Por eso si se fijan, U es de entrada, de uptake, la E es de salida. Mire que cada uno de estos cuadritos que están acá o estas figuritas están simulando una célula de esa membrana cualquiera que estemos hablando. Estos transportadores de membrana están obviamente en la parte exterior de la célula, como estamos obviamente poniéndolo acá en este ejemplo, y si se fijan pueden estar en cualquier lado, tanto en el lado apical como en el lado vasolateral. Esto es importante, ¿ok? Al igual que en este otro tipo. Entonces, esto es salida, esto es entrada. ¿Claro hasta ahí? Está U o está up, entrada. Efflux, out, salida. Punto. Pare de contar. ¿Y eso para qué me sirve? Ok, resulta que son superfamilias. Eso se los comentaba Juli en la clase pasada. Superfamilias de transportadores. ¿Cómo así que es superfamilia de transportadores? Pues claro, hay superfamilias de entrada y superfamilias de salida. Y para ciertos fármacos, esos transportadores pueden ser sustrato o no. ¿Cómo así? Pues sí. Esos que tengo yo acá en amarillito son los más comunes. Vea, cuando estén estudiando farmacología o si ya lo estudiaron, ya les va a parecer un poquito más claro. ¿Por qué? Porque cuando estén estudiando farmacología, esos transportadores, créanme, se los juro, van a estar ahí. Los de entrada, los más súper conocidos son los OATP y los PEPT o PEPT. Los primeritos que les mencioné antes son los polipéptidos transportadores de aniones y los otros transportadores de péptidos. ¿Quiere decir que son los más importantes? No, son los más abundantes, por eso están en otro color. Y obviamente por esa misma razón, pues pueden ser como uno de los que mayor porcentaje de fármacos están relacionados con ellos, sin desconocer los otros. Ahora, los de salida. Estos yo sé que sí los han escuchado porque yo sé que en alguna vez han escuchado los transportadores tipo PGP. Los que ya vieron fármaco en algún momento, ¿se les hace un poquito conocido esos PGP? Profe, ¿esos no son los de las glucoproteínas? Justamente, si usted aquí ve la traducción, dice glicoproteínas, esos transportadores particularmente influyen demasiado en que ingrese o no ingrese el fármaco en el cuerpo. ¿Cómo así? Junto con este otro, que estos son de la familia, las MRP, asociadas a la resistencia de multifármacos, estos dos son los más abundantes en el cuerpo. Pero todo se originó, esto ya es historia, pues aquí para rellenar, y es que dentro de los primeros que se encontraron fueron los BCRP, que son las proteínas de resistencia de cáncer de mama. ¿Qué encontraban? Pues cuando se estudiaron los fármacos hace bastanticos años, por ahí unos 60, un poquito más de años, resulta, entre los 50, 60, 70, en esos años, cuando estaban buscando fármacos para cáncer, resultaba que había algo que impedía que los fármacos ingresaran a la célula para poder que tuvieran su efecto específico sobre esas células directamente. Y ahí fue que encontraron esas proteínas de membrana donde entraban o sacaban los fármacos. Entonces, los principales son los tipos PGP y los MRP, sin descontar los otros. ¿Qué ventaja tiene, o digamos que qué diferencia tienen esto con el transporte activo? El transporte activo es dependiente de ATP. Esto no necesita energía. Estos transportadores no necesitan energía. ¿Ok? Estos transportadores no dependen de ATP. No necesitan energía. Uy, qué color tan horrible. Esta es la importancia de esto. ¿Cuál es el otro problema? Resulta que son muy variables de acuerdo a la raza. Que si usted es afrodescendiente, que si usted es asiático, que si usted es
vikingo, qué sé yo, caucásico, la expresión de estos transportadores es muy variable. Y esa es una de las justificaciones por las cuales hay que hacer ajustes de dosis para algunos fármacos, entre muchas otras razones. ¿Listo? Y como entender esto así como así no es tan fácil, por eso les dije, más bien entendámoslo con el ejercicio, con el simulador que nos muestran en el libro que estamos trabajando nosotros en inglés. Les voy a copiar este link que estoy copiando acá justamente en el chat. Para que abran el link, abran todos el chat, porfa. Y ahí les mandé el link con el que vamos a trabajar. Los mando a todos acá, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y vamos a entrar acá al que dice el modelo 2. Que es justamente la gráfica que les estaba mostrando yo ahorita. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí le damos en ver modelo. Y acá en ver modelo, pues acá nos dan varias opciones. Dosis única, dosis oral única, dosis oral múltiple o dosis intravenosa múltiple. Por ahora vamos a trabajar con la dosis oral única, la que tenemos acá. Y estos son los que nos están mostrando. Recuerden, esta es la base. Miren acá muy bien los colores. Miren, muchachos, esta parte acá es muy importante. Este triangulito que están viendo acá invertido es la sangre. Esto acá arriba están hablando del epitelio intestinal y esto es absorción. Aquí están hablando del hepatocito y aquí en esta otra parte le están hablando de riñón. Obviamente lo vamos a trabajar uno a uno para que entendamos qué significa, pero fíjense muy bien en estas flechas. Si se acuerdan de la E y se acuerdan de la U. La E, ¿qué es lo que era? Efflux. Salida, ¿cierto? Salida. Efflux, correcto, y era salida. Y la U, la entrada o uptake. Hasta ahí estamos bien. Entonces, como hasta ahí estamos bien y entendemos muy bien, ojo con las flechitas y ojo la ubicación de las flechitas. Vea, esto es lo importante acá. Vámonos para dosis oral y ahora sí. ¿Qué hacemos con esto cuando lo prendemos y apagamos? Estas cositas acá verdes, lo que estamos es encender o apagar justamente esos transportadores. Para poder entender uno a uno qué es lo que vamos a hacer, vea, apaguemos estos, vea, renal, que corresponden a los de la mitad, apaguémoslo. Los hepáticos, apaguémoslo. Dejémoslo así. Y luego dice, dar dosis, limpiar dosis o regresar otra vez al inicio. Entonces acá le damos dar dosis. ¿Qué dosis? 50 miligramos. Acá están asumiendo el resto de parámetros farmacocinéticos constantes. Ojo con esto. Los otros parámetros farmacocinéticos están anulados. Solamente estamos evaluando absorción. Si le damos la dosis, ya conocemos la curva típica, ¿cierto? Concentración plasmática con respecto al tiempo. Hasta acá todo está muy claro. Se fijan en este cuadrito que está acá azulito. Ese cuadrito azul les está mostrando el tiempo de vida media. Y dice, tiempo de vida media en horas. Y acá estamos hablando de absorción. Entonces, mire, este cuadrito acá, estos dos corresponden a absorción. Estos dos corresponden a renal y estos dos corresponden a hepático. La idea es jugar con esto, pero no vamos a jugar de cualquier manera. Vamos a jugar organizadamente para poder entender el concepto. Si estamos hablando de absorción, donde obviamente estamos... Ustedes están viendo mi cursor. ¿O solamente están viendo la pantalla estática? No, profe, también el cursor. Pero, ¿podrías hacerle zoom? Es que tengo mitad zoom, mitad el simulador, entonces se ve súper chiquito. Por Mira, favor. yo veo. ¿Control más, de pronto? Eso. Ya. Si lo pongo más grande, ya después yo no veo nada. No, ya me toca dejarlo No, así. ahí está bien, ahí está bien. Listo. Solamente nos vamos a quedar con absorción. Mire dónde están las flechitas y mire qué significa cada una. Esto es importante. Y
Vamos a trabajar con la siguiente combinación, una combinación que ya les tengo ya listas a ustedes por acá. ¿Qué necesito? Tómenle en un pantallazo, tómenle lo que quiera, a la que les voy a presentar ahorita, que son las diferentes combinaciones con las que vamos a trabajar. No sabe que les voy a compartir la pantalla completa. Listo. No sé si alcanzan a ver. Dígame que si alcanzan a ver un poquito lo que estoy mostrando acá en Word. Sí, se ve, profe, se ve. Sí, profe, sí se ve. Vean, se los voy a poner acá en Zoom grande para que si quiere, quien quiera, le tome el pantallazo con lo que vamos a trabajar. Aunque honestamente creo que también está en Moodle. Honestamente creo que está en Moodle. ¿Ok? Profe, ¿y la hepática lo dejamos en off? El hepático lo vamos a trabajar al final y créanme que ustedes van a quedar tan tesos manejando este simulador que automáticamente van a predecir qué es lo que va a suceder. O sea, que no se preocupen. Después de esto, ustedes van a quedar listicos, entendiendo el concepto general. Sí, pero para, digamos, el caso 1 que tenemos off, No. on y eso. El caso 1, si se ¿Para qué lo fijan... dejamos? Ya, listo. No, antes de que apliquemos los casos, trabajemos principalmente solamente con el absorción, solamente con uno, para que entendamos cómo funciona esto, ¿vale? Ok. Este va a ser nuestro valor de referencia. ¿Cómo así que nuestro valor de referencia? Mire, solamente estamos hablando de absorción, renal está apagado, eso es como si no existiera, y este azulito es el de referencia. Ahora, vamos a apagar este, que es el de entrada, y vamos a dar otra vez la dosis. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la curva va a estar por debajo de la referencia de azulita que tenemos acá o va a estar por encima? Por encima significa va a absorber más. Por debajo significa va a absorber menos. Estamos apagando este, ojo, estamos apagando este. Si lo apagamos, ¿qué creen ustedes? ¿Que la curva va a estar por encima del azul o por debajo? Por debajo. Por debajo, profe. Debajo. Por debajo. Miremos a ver qué pasa. Ustedes ya me hicieron trampa, me imagino que ya lo habían hecho antes de que yo se les dijera. No, profe, pues que tiene sentido que si estamos apagando el de entrada, entra pues va a nada. haber menos concentración plasmática. O sea, pues... Exacto. Listo. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Mire que solamente dejamos el de salida. Si estamos viendo acá este cursor, que no tengo manera de ponerle de otro color, para que no sea blanco con blanco, el punto es que si el fármaco está entrando, esto es absorción, esto acá es como si imaginaran el tubo del intestino, y esto es sangre, y aquí está pasando a sangre. El fármaco está acá arribita, pero cuando el fármaco llega aquí a la membrana, ya sabemos cómo el fármaco llega principalmente, llega este transportador y vuelve y lo regresa al intestino. O sea que la cantidad de fármaco que va a llegar a la sangre va a ser mucho más bajita, va a ser mucho menor. ¿Queda claro ese concepto? ¿Y qué pasa si sucede lo contrario? Pues la cantidad de fármaco, mire que estamos encendiendo este de acá de entrada, la cantidad de fármaco que va a estar acá en el intestino, ayudado después, aparte de la difusión pasiva, va a ser ayudado por ese transportador, pues automáticamente la cantidad de fármaco que vendría a ser va a ser mucho más alta. Ahora, si yo tengo los dos encendidos, pues se va a generar un equilibrio. Ese equilibrio puede que no sea el mismo. ¿Cómo así? Puede que sea mucho más fármaco el que se entra que el que sale, o viceversa. Pueden suceder cualquiera de las dos cosas. Sí queda claro ese concepto que les acabé de mencionar, ese último. Si yo tengo estos dos encendidos, si se dan cuenta, mire que esto no fue justamente la mitad. ¿Qué quiere decir para que no sea justamente la mitad? O sea, que no es como promediarlo, sino que pues puede variar, puede ser un poco más o un poco menos la concentración plasmática cuando se dan ambos intercambios. Correcto. Y por ejemplo, en este caso que no es sumar y restar, sino que
lo que está sucediendo ahí, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál tiene mayor efecto que el otro? Hay mayor efecto del uptake, ¿no? ¿Seguro? No, del influx, ¿no, Del profe? influx. Claro, ojo. Sí, Del porque está un poco por debajo Mire, del vea, 1. mire, el valor más alto acá, supongamos que es este 2, ¿sí lo están viendo? Listo, el valor más alto. La mitad sería exactamente igual a 1. Y mire que está por debajo. Al estar por debajo uno diría, ah, no, está entrando menos fármaco del equilibrio. Quiere decir que este de acá, este de influx, el que está sacando el fármaco, tiene mayor efecto que el que lo está entrando. ¿Ya quedó claro esa parte? Simplemente es el simulador, ¿vale? Ok. Entonces acá simplemente démosle clear y con clear, entonces ahora sí vámonos a combinar lo que estamos trabajando. ¿Cómo así? Vámonos para los otros lados. El primero dice, caso 1, entrada prendido y el de influx apagado. Listo, este apagado. Y adicionalmente el renal prendido y prendido. Ok, justamente lo que estamos haciendo ahorita. Pero, ¿qué sucede acá? Para poder saber cuál es el valor de referencia, mejor dejemos los 4 encendidos, damos la dosis, tenemos nuestro azulito de referencia y ahora sí vámonos al caso 1. El caso 1 es prendido, prendido y apagado, listo. Prendido, prendido, prendido y apagado. Damos la dosis. ¿Es lógico o no es lógico? Sí. Sí, pues estamos apagando el de salida, entonces va a haber mayor concentración. Entonces ven que ustedes ya pueden entender ese concepto, es muy fácil. Ahora, el caso 2, apagamos todos 2. Es decir, no vamos a ver ninguna influencia del fármaco, del transportador. ¿Qué esperaríamos acá? ¿Cómo saldría esa curva? ¿Qué creen ustedes? Por debajo del azul. Pues no tendría que ser como igual porque no está haciendo ningún efecto. Pues yo creo que por debajo también. Yo también digo por debajo ¿Pero por debajo de cuál? del azul. Del azul. Listo. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Para mí solamente es por debajo del rojo. De resto no sé cómo se va a comportar. Lo único seguro acá es que va a estar por debajo del rojo, no más. Porque sea como sea, hay un uptake abierto. ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió? Esto nos confirma la hipótesis que estamos dando antes. ¿Se acuerda cuando jugamos solamente con estos 2 de absorción? Y eso, que aún así, mire que sigue estando levemente por debajo. Entonces, vuelve y juega. Este es el comportamiento normal sin ningún transportador. Entonces así va a funcionar siempre en el cuerpo. No. O sea, estamos hablando de un fármaco X, esto simplemente es una suposición. Lo más importante que hay que tener en cuenta acá, ¿qué es? La entrada y salida del fármaco. Eso es todo. Punto. Y la relación que va a tener con los transportadores de entrada y de salida. ¿Se fijaron todos que aquí no ha cambiado el tiempo de vida media? Siempre fue 7. ¿O ni siquiera se fijaron en eso? Ok. Vámonos para el siguiente caso. El caso 2 dice, el caso 3 dice, absorción todos encendidos. Y el renal vamos a apagar el de entrada. Entonces volvamos a limpiar, apaguemos el hepático, demos la dosis. Dice que dejemos los 2 de absorción encendidos y apagamos el de entrada. Lo apagamos. Ok, teóricamente, sin que lo hagan, porfa, piensen, para que manejemos las neuronas. Más de uno yo sé que le va a dar clic, pero antes de eso, piensen por un momento, ¿qué creen ustedes que va a suceder? ¿La curva va a estar por encima o por debajo de de referencia de azul?
por debajo, ¿no, profe? Profe, pues no estoy seguro si va a estar por encima o por debajo, pero tiene que ser muy similar, porque es que estamos hablando de entrada, pero de la vía de excreción, ¿no? Entonces, como Sí, que no ojo, eso, listo. subir Mire que aquí, tantísimo. mire que acá estamos en renal. ¿Se fijan cómo están las flechitas? Se ven que esas flechitas son muy diferentes a estas flechitas. Ahora, piénsenlo en otra vez. Piénsenlo. Profe, ¿podría recordar el estándar? ¿Cuáles eran los que tenía abiertos? Profe, ¿Cómo así? El estándar tenía abiertos todos estos La 4. curva azul. Sí. profe, yo lo miro por el lado de que va a estar por encima de la curva azul porque el uptake que se apagó es el que, digamos, favorece el paso de la sangre a la parte renal. Entonces, por así decirlo, va a estar más tiempo en sangre el fármaco. Entonces, si va a estar más tiempo en sangre, pues puede que se acumule más concentración en plasma. Entonces, por eso diría que puede que esté encima de la curva azul. Bueno, entonces decís, que está por encima de la curva azul. ¿Y qué decís del tiempo de vida media? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta porque va a haber menos paso hacia la parte de excreción. Listo. Miremos a ver qué pasa. No va a cambiar porque el tiempo de vida media tiene que ver es con el metabolismo. Ojo con esto, pilas, aunque yo sé que no hemos llegado hasta allá, no solamente el metabolismo, también la eliminación. El fármaco se puede eliminar enterito, sin tocarlo en el hígado, y se puede eliminar por el riñón tal cual como entró al cuerpo. Tengan eso presente, pilas con eso. Entonces no lo vaya a relacionar así tan directamente, ¿vale? Vamos a ver qué pasó. Vale. De acuerdo a nuestro simulador, dice que no pasó absolutamente nada, todo siguió igual. Traducción, ¿cuál es el efecto que tiene este transportador aquí en la membrana? Es casi nulo. Casi nulo, profe. Literalmente Nulo, sí. ninguno. O sea, ¿qué es lo que yo veo acá? Un error del simulador. ¿Por qué? Porque yo acá sí esperaría un cambio. Por más nulo, una de dos, o este fármaco no tiene nada que ver con este transportador, o literalmente no le pusieron ningún efecto al transportador. ¿Por qué? Porque yo al apagar esto, lo que decía el compañero, que no me acuerdo cómo es que te llamas, es cierto, el fármaco se va a eliminar más lentamente porque no tengo un fármaco que esté ayudando a sacarlo. ¿Ok? Entonces, aunque yo creo que alguna vez les escribí un correo a ellos diciéndole, vea, el simulador deberían de organizarlo por esto, y por esto, porque ¿Y saben por qué? Porque yo conozco este simulador desde la versión anterior, y en la versión anterior ni siquiera existía con el hepático. Entonces, muy posiblemente acá se equivocaron. Pero lo más importante es usar la lógica. La lógica nos dice que realmente tuvo que haber un efecto. Hagamos el otro caso, el que está acá, el 4. Vamos a apagar justamente este de iFlux. ¿Sí lo ven acá? ¿Y qué creen ustedes? Teóricamente hablando. Debería pasar algo como lo que dijo Nicolás. Pues en ese caso, el transportador de flujo no está funcionando. Entonces, pues el transporte de la sangre hacia lo que es la excreción no se daría. Por lo tanto, entonces la vida media debería aumentar, aunque igual la curva debería parecer la misma. Yo creo que va a estar pues, como dijo el compañero, bueno, que va a estar por encima porque ya que se va a eliminar más lentamente, porque no hay flux en el renal. Correcto. Todos dos están muy bien y particularmente acá, hay un error. Definitivamente acá hay un error. Eso no tiene pierde, literal. Entonces, mire que ustedes ya pueden llegar a la lógica con respecto a este tema. ¿Y qué pasaría si yo apago estos dos? Ojo, sin que ustedes lo hundan primero, necesito la justificación, que ustedes usen las neuronas. ¿Cómo haría la curva apagando todos los dos transportadores?
debería ser parecida a la que tenemos ahorita, porque igual pues está dándose el uptake, o de pronto un poquito más abajo que esa 3, porque igual se está dando el uptake a la excreción, pero igual no se puede sacar. Perdón, no se está dando ni siquiera la entrada al túbulo renal, simplemente se mantiene la sangre. Entonces, pues debería ser una curva más altica que la 1. Bueno, para cerrar, ojo con esto, pilas con eso porque no nos vamos a confundir para cerrar, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Lo más importante acá es, recuerden una cosa, la difusión pasiva siempre se va a dar. Listo, el hecho de que no hayan transportadores no quiere decir que el fármaco no pueda salir o no pueda entrar. No, pilas con eso. El fármaco sale, punto. Difusión pasiva, ley de Fick, no se les olvide eso. Si aquí en la sangre hay mucho fármaco y acá en el túbulo renal no hay nada, se favorece el paso hacia el túbulo renal bajo ciertas condiciones que luego vamos a ver más adelante en las clases, relacionando lo que vieron ustedes en fisiología del semestre pasado. Entonces, ojo con esto. Igual tiene que haber una difusión. ¿Listo? Ojo con eso. Acá, yo vuelvo y digo, acá hay un error nuevamente del simulador. Yo esperaría que estos valores fueran más altos. ¿Por qué? Si yo tengo apagados los dos transportadores, quiere decir que la difusión pasiva debe ser más lenta que con la ayuda de algún transportador. Es decir, esta curva 4, la que está en verde, que se está solapando con la número 3, realmente debería estar levemente por encima y obviamente con un tiempo de media mucho más largo. Si yo tengo un transportador asociado, créanme, esto se ve afectado y esto tiene que bajar, particularmente porque están sacando fármaco del cuerpo, de la sangre. ¿Queda esto claro? Ya un poquito más. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces el jueves? El jueves vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, volvemos a jugar un ratico con este simulador, pero aquí lo jugamos ya con el hepático y jugamos con dosis orales múltiples y dosis intravenosa múltiple. Vamos a entender el concepto de factor de biodisponibilidad, que obviamente solamente lo mencionamos ahorita con lo que estábamos hablando, pero vamos a entrar ya a hacer el cálculo como tal del factor de biodisponibilidad y vamos a conversar un poquito de sistema de clasificación biofarmacéutica para cerrar ya todo el ciclo de absorción. Y esos temas son los que están en el libro en español, ¿ok? Y para esa clase, entonces vamos a revisar entonces ahora sí el listado de los objetivos de clase para saber si en la clase de hoy y en la próxima logramos esos objetivos, ¿listo? Y si no, nos devolvemos para ver qué nos queda faltando para que todo quede claro. No siendo más, muchachos, nos vemos, pero ojo, hay que leer, ojo que eso es importante. Incluso si nos queda tiempo, vamos a hacer un taller y vamos a sacar noticas. Un taller que vamos a hacer acá entre nosotros mismos, en clase, grupal, para resolver durante la misma clase. Que va a resumir un taller donde va a resumir todo esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Muy importante. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? No, profe, gracias. Listo. ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer el próximo jueves? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Vale. La razón es porque nos gastamos un poquito más de tiempo explicando lo de PKA y todo lo demás. Ahora sí, muchachos, se cuidan bastante. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, gracias.